Esto que estáis viendo en pantalla es un soporte poderoso, pero la mayoría de soportes y resistencias realmente no sirven para nada. Así que si quieres aprender a distinguir los soportes y resistencias que realmente son importantes de los que simplemente son pura fantasía y de poco sirven, quédate en este vídeo porque seguro que te va a interesar profundizar en el mundo del análisis técnico, de la acción del precio, del trazado de soportes y resistencias. Bien, si queréis que os mande saludos, ahora es el momento de hacerlo, antes ya de ponerme a explicar. Vamos a empezar con los niveles horizontales. Primeramente explicaré los soportes, a continuación las resistencias, después explicaré el flip, que es un nivel de soporte o resistencia que cambia de ser un soporte o una resistencia o al revés, o incluso cambia más de una vez. Pasaremos a ver qué distingue realmente un soporte o resistencia poderoso de uno que no lo es, trazando lo que es, o sea, diferenciando lo que es los movimientos fuertes y grandes, que es uno de los puntos clave, los múltiples toques al nivel y finalmente el flip, porque puede haber múltiples toques con o sin flip. Y al final de todo, si da tiempo, tocaremos también los niveles dinámicos que también os pueden sorprender y también veremos cuáles son los realmente poderosos, los que realmente tienen una fortaleza y destacan por encima de los demás y nos pueden pues ayudar a descubrir dónde pueden hacer un gran movimiento del precio. Ese es un poco a modo resumen, iremos punto por punto y como he dicho empiezo mandando los saludos, así que todo aquel que quiera saludos tiene tan simple como escribir, a ver que tengo esto un poco raro, así, ahora sí, y bueno, todos los que os vais sumando, bienvenidos seáis. Y bueno, aprovecho para saludar a Claudia, que dice muy buenas tardes Dave, con muchas ganas de ver otro directo muy entretenido. Pues bienvenida Claudia. También tenemos a José Mora, que manda un hola, o sea, también nos saluda, bienvenido José. Y vamos a iniciar pues con los niveles horizontales de soportes. Ese será el primer punto. A ver, un segundo, que eso es 3 minutos para hacer la franja de tiempo. Ahora los que estáis en directo no lo veis, pero estaba apuntando los minutos de cuándo empiezo con los soportes. ¿Por qué? Porque después si decís, mira, me quiero pasar directo a la resistencia, pues voy a la resistencia. O si uno quiere repetir alguna parte, yo hago lo que es una marca de tiempo abajo en el contador de tiempo, para los que, o sea, una vez el vídeo en directo termina, pues todos los que lo veis en diferido tengáis esa secuencia un poco de índice y podáis ir a lo que os interesa, porque si no, a veces un directo es un vídeo largo y alguno puede decir, pues me interesa ir directo a ese punto o me interesa repetir algo de lo que he visto que no me quedó tan claro. Bueno, saludos desde Uruguay, nos manda Rodrigo, pues saludos para ti Rodrigo. Y tenemos a José Luis que dice buenas tardes Dave, saludos desde Barcelona, bienvenido José Luis. Y también José Mejía que nos saluda desde El Salvador. Voy a empezar con lo que es el trazado de niveles de soporte y después ya volveré al tema de los saludos. Ahora estamos en el 4:20. Ahora ya sí que lo damos por iniciado y empiezo con lo que son los... A ver, aquí. Los niveles horizontales, que es dentro de los niveles horizontales donde están pues los soportes. El soporte es lo primero que vemos. Entonces un soporte está trazado en un mínimo. A modo muy resumen, si tenemos un precio, por ejemplo, con una tendencia ascendente, como esta de aquí,
veremos que los soportes están en los mínimos. Esto es la graficación simplificada. Entonces lo que nos interesa es estos mínimos. Tendríamos un soporte, 2 soportes, 3 soportes y 4. Es importante distinguir los grandes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el precio, bueno, a lo mejor no, seguro, que el precio aquí en realidad en lugar de hacer una línea perfecta hace así. Entonces es importante que entendamos que estos soportes de aquí son secundarios. Buscamos la estructura macro. Macro sería lo grande, no lo pequeñito. Simplificamos todo este movimiento como uno solo. Eso después lo veremos en gráficos reales, en gráficos de verdad. Aquí lo estamos viendo a modo simplificado. Eso sería el trazado de soportes que está en los mínimos. Tenemos en el gráfico unos puntos que son mínimos, que son estos de aquí, y después también en el mismo gráfico tenemos unos puntos que son máximos. De momento los máximos no nos importan en el trazado de soportes. ¿De acuerdo? Esos serían los soportes. Ahora pasamos a las resistencias. Las resistencias. Entonces, quito un momento esto para ver en qué momento estamos. 6.50. Y vamos a lo que son las resistencias. Vuelvo a poner pantalla en blanco y lógicamente las resistencias, en lugar de estar trazadas en mínimos, están trazadas en los máximos y son niveles horizontales, ¿eh? Importante entenderlo. Esos serían niveles de resistencia. ¿Por qué me voy para la derecha? Pues porque a la izquierda me estoy yendo al pasado y al final lo que importa en un nivel es la derecha, ¿no? Porque el precio ahora mismo está aquí. Esto es un gráfico de bolsa que lo que nos indica el eje horizontal, que es este de aquí, esto es el pasado, esto es el momento futuro, ¿no? Y ahora mismo estamos en el presente, que es aquí. Entonces, el gráfico nos marca una escala de tiempo en el eje horizontal y una escala de precio en el eje vertical, donde aquí es un precio más alto, es una tendencia alcista, y aquí es un precio más bajo. Entonces, el mismo caso puede ser alcista o puede ser, lógicamente, bajista. Y enseguida vamos a ver, pues, los casos en una tendencia en lugar de alcista, bajista. Pero antes de eso, vamos un momento. Uy, no quería borrarlo todo. Vale, hasta ahí. Vamos a ver qué más habéis saludado. Johnny Castillo dice hola, buen día desde Perú. Saludos a todos de Perú. Nicolás, que saluda desde Venezuela. Excelente tu vídeo y tus respectivas links. Muchas gracias, Nicolás. Y bien, vamos a proseguir. Pero antes, a ver, que lo que no quiero ahora es que se vea lo dibujado. Ahí. Antes os invito a aprender. Si queréis profundizar mucho más, lógicamente esto es un directo, os recomiendo que hagáis el curso gratuito. Un directo dura para lo que dura, tomamos una temática, pero si ya queréis hacer una introducción más profunda en lo que es el trading, tenemos el curso de iniciación que es gratis. Entonces, son 30 videolecciones agrupadas en 5 módulos, donde hay el módulo 3, que es el que iría más ligado, no el módulo 2, que es el que iría más ligado a lo que estamos tocando hoy. Si vamos aquí, en el módulo 2 de análisis técnico, vemos la lección tendencias, la lección movimientos, la de zonas y los niveles. Este sería el equivalente a lo que estamos tocando hoy. Pero en este curso ya se va tocando todo sobre las plataformas, las velas japonesas, los brokers, los mercados, los gráficos, estrategias, todo hasta la parte psicológica, la parte de operador, cuentas demos reales, seguir el plan, o sea, la estrategia, etc. Entonces, os dejo el link del curso gratuito, a ver, tanto en el chat como también en pantalla. Ahí podréis tomar esta formación gratuita de forma completa.
Bien, hemos visto los soportes y las resistencias en una tendencia alcista. Ahora vamos a hacer rápidamente un ejemplo, pero un ejemplo en una tendencia bajista. Por lo tanto, vuelvo a poner, vale, horizontales. Sí, está mal escrito. Volvemos a empezar con la escritura y nos vamos a los niveles horizontales. Ahora está bien escrito y teníamos dos tipos: los soportes y las resistencias. Soportes. Entonces, vamos primero a ver los soportes, pero ahora en una tendencia bajista. Así que trazamos una tendencia que va a la baja. Esto sería el trazado de soportes. Después lo veremos en los gráficos, pero de momento lo vemos aquí, en una tendencia bajista. Bueno, el nivel, aunque cruce el precio, podemos cruzar, e irnos así hacia adelante, que antes los había cortado. Entonces, estos están trazados precisamente en puntos mínimos, el soporte, simplificando el gráfico, el precio. Ahora vamos a ver lo que es el trazado en los puntos máximos. En este caso, 11.55, 11.50. 11.50, el trazado ya en los altos, lo que son los puntos más altos, que son las resistencias. Empezamos escribiéndolo a un tamaño más pequeño, ahí. Resistencias. Las resistencias en rojo, los soportes en verde. Aquí tenemos las resistencias. Usamos estos colores porque diríamos que el soporte nos marca más que nada puntos para entrada al alza, la resistencia para entrada a la baja, o también cambios de tendencia, y veremos toda la utilización. De acuerdo. Vistos los soportes y las resistencias, ahora vamos a ver qué es eso del flip. ¿Qué significa un flip? Un nivel que pasa de ser soporte a ser resistencia. Eso es lo que es un flip. En este caso, los flips los haremos azules. Después en el gráfico veréis que utilizamos el mismo esquema. De acuerdo, lo primero de ellos es tener un precio y como este. Entonces, en este precio de aquí, que es una tendencia alcista, tenemos un punto máximo en el que trazamos... Uy, este no me quedó muy bien. Bueno, vamos a ver el de arriba, que se me quedó mejor aquí. Tenemos estos dos soportes, que después tampoco me torcí, ¿eh? Pensaba que estaba haciéndolo recto, pero me torcí. Tranquilos, que enseguida vamos con los flips. Vamos allá. Ahora sí que lo voy a trazar como toca, porque si no, no se entiende bien. Aquí tenemos... Bajo demasiado. Vale. Ya tenemos más de un flip en este gráfico. Si os fijáis, hay un nivel de resistencia que sale de este punto, que hemos dicho que es pues un máximo. Esto es un máximo, pero a continuación el nivel rebota en un mínimo. En esos casos lo que hacemos es cambiar, porque hay un cambio de polaridad. Este nivel cambió y lo trazamos en azul como un nivel de flip. Son niveles pues que pasan de ser resistencia a soporte, o al revés, también pueden pasar de soporte a resistencia. Vamos a ver otro caso
que sería este de aquí. Ya lo pinto directo en azul, porque tenemos un nivel que sale de una resistencia, un máximo, y después el mismo nivel apoya en un punto mínimo, que es pues este de aquí. Son niveles que hacen flip. Esto sería en una tendencia alcista, y un flip en una tendencia bajista es tan simple como esto de aquí. Imaginemos este punto de aquí, que en realidad hay un cambio. Es para hacer un poco un esquema bastante diferente al anterior, donde no solo es un soporte que pasa, una resistencia que pasa a soporte, sino que es una tendencia que viene cayendo y después va subiendo. O sea que los flips también ocurren este tipo de cosas. Entonces, estos son los flips. Vamos a ver si hay dudas y enseguida nos ponemos a verlos en el gráfico rápidamente. Ya veréis que en el gráfico lo entenderéis de otra manera. Vale, ya me habíais comentado. Hay un Paulo, saluda desde Argentina, bienvenido. Games Boogie, que saluda desde República Dominicana. Y bueno, había Johnny que me estaba diciendo que había escrito mal horizontales. Realmente, pues, al escribir rápido, haciendo el directo, se confundieron las letras al final y estaban giradas. Ya se corrigió. Gracias por avisar. Tenemos a Ángel Vergas que dice: hola, te sigo desde Costa Rica, bienvenido. Saludos a todos los de Costa Rica. Tenemos a Clau que nos saluda en este caso desde Tenerife, desde las islas. Pues con el frío que hace ahora mismo aquí, das bastante envidia. Y también Freddy que nos saluda desde Puerto Rico. Y vamos ya al gráfico. Explicado lo que os he explicado, ahora entiendo que identificaréis que esto es un alto. A ver. Esto es un alto. Esto es otro máximo, por lo tanto son niveles de resistencia. Aquí hay un máximo, pero intermedio, lo que os decía que teníamos que agrupar todo esto como un solo movimiento, pero bueno, lo marco. Y después tenemos también un nivel de soporte, porque está en un mínimo, también es un mínimo micro, ¿de acuerdo? Después tendríamos otros puntos de apoyo, como este de aquí, pero bueno, ya nos centramos sobre todo en los tres que causan un gran movimiento. Eso lo veremos ya en la parte de las fortalezas, lo que hace que un nivel sea más poderoso, más importante. Saludos a Arturo, que nos saluda desde El Salvador, y a Cristian, que manda también saludos. Vale, pero lo que vamos a hacer es ver los ejemplos en el gráfico, y de momento voy a desplazarme porque este punto de aquí lo quiero estudiar después, y vamos a ver, por ejemplo, esta subida. Esta subida de aquí, a ver, un punto más, mira, por aquí mucho mejor. Vale, esto de aquí lo que hacemos es simplificarlo del modo que hacíamos, que es que todo esto lo vemos como un movimiento, otro movimiento, otro movimiento, otro movimiento, y así simplificamos la estructura. Si os fijáis, ahora es parecido a lo que teníamos dibujado, ¿no? Es importante entrenar muy bien porque todo esto que son movimientos de poquitas velas no tiene el peso y la importancia que sí que tienen estos otros puntos. Entonces tendríamos máximos que marcamos en rojo, que serán resistencias, y también tendremos mínimos que trazamos de color verde. Los mínimos serán soportes. Ahora ya podríamos pues trazar los niveles. Tenemos los soportes que salen de los mínimos de color verde, ¿no? Que son mínimos, y por eso es donde se traza el soporte, por definición sale de un mínimo. En cambio, la resistencia sale de un máximo.
Los estiro a cruzar el precio porque así vemos si hay alguno que hace flip. Vemos que ninguno flipea, todos son, no coinciden las resistencias con estos soportes, pero si buscamos confluencias sí que podemos encontrar alguna, como este punto de aquí. Este soporte vuelve a ser soporte y después estira fuerte. Mirad cómo aquí, si desplazamos este nivel hacia atrás, también confluye con este punto de aquí. Eso ya entraría dentro de la parte del nivel de soporte o resistencia poderoso, los que realmente son con mucha fortaleza. Y si os fijáis, qué casualidad, que justamente los dos movimientos más importantes del precio nacen después de esta doble checking, aquí y aquí. Mirad qué fuerza y qué movimiento más fuerte y contundente que hay justo después de los dos soportes. Eso va ligado con la parte de fortalezas, pero aún estoy con niveles horizontales, soporte, resistencia y flip, ¿eh? Aún estamos en ello. Pero ya podemos pasar al punto de la fortaleza. 21.33. Nos ponemos ya con lo que son los niveles poderosos, los niveles con fortaleza. Por un lado, tenemos los soportes y resistencias que salen de un punto fuerte. Vamos al otro ejemplo, que aquí tenemos pues un nivel muy importante. ¿Por qué? Pues porque sale de un movimiento fuerte. Esto de aquí es un movimiento fuerte y este nivel tiene importancia. Después el mismo nivel aquí, que pasa a ser un soporte, también nace un movimiento fuerte. La fuerza sería las velas grandes y todas en una dirección. Pero después también está la distancia, el tamaño en grande. ¿Veis que hace un recorrido contundente igual que aquí? Entonces, este no es tan largo, tan grande, pero tiene mucha fuerza. Estos de aquí no tienen tanta fuerza. Bueno, sí, hay puntos donde hay fuerza, ¿no? Como aquí. Pero no es tanto la fuerza, sino también el tamaño. Entonces, para encontrar un nivel, que es a lo que habéis venido, con mucho poder, con mucha fortaleza y que realmente sea importante, y distinguir de meternos a trazar lo que realmente de poco sirve, que es, por ejemplo, todos estos soportes en toda esta microestructura que realmente poco importan, o trazar todas estas resistencias que tampoco tienen una importancia. Entonces, lo primero ya lo hemos visto, que es simplificar la estructura, ¿no? Para la fortaleza, para tener un nivel poderoso, es no ir a lo micro, sino a lo macro. Por ejemplo, en este punto en el que estamos, lo macro sería, por ejemplo, trazar este máximo de aquí, este máximo de aquí, bueno, este es el que ya hemos trazado, y arriba del todo, pero no irnos a niveles secundarios. Niveles realmente importantes. Ahora ya no os he dibujado la simplificación, pero como os podéis imaginar, todo esto lo uno, todo esto lo uno, todo esto lo veo también unido. Después aquí ya iríamos así. Vale, más niveles, pues tendríamos más puntos máximos que nos hacen dibujar este confluye, ya lo hemos dicho. Y después tendríamos los mínimos, que los mínimos son soportes como este que confluye con este de aquí, este de aquí y este de aquí. Importante, tenemos un flip clarísimo, ¿no? Que es este, por lo tanto, azul. Y tenemos otro flip clarísimo, que es este de aquí, que también va en azul. Aquí es una confluencia que flipea, aquí en realidad no flipea, es un soporte que vuelve a ser soporte. Para ser flip tiene que cambiar la dualidad, ¿no? Tiene que cambiar la polaridad. Hay un cambio de polaridad, algo que era una resistencia pasa a soporte, o algo que era soporte pasa a resistencia. Muy bien, visto todo esto, vemos que este nivel es de lo más importante del gráfico. Entonces,
También podríamos ver que a nivel chartista, esto de aquí puede ser pues un hombro, cabeza, hombro. Un punto de cambio de tendencia, donde es muy importante identificar bien los niveles. Entonces, os he dicho, por un lado, para identificar un nivel poderoso, tenemos que saber que es fuerte y grande. Después, que tiene múltiples toques y hay la opción de que sea flip. Aparte de eso, la simplificación. Eso lo vamos a desgranar. Antes de eso, os invito a la Academia de Código Trading. En la Academia de Código Trading tenéis los cursos online con mentoría, donde seré vuestro mentor, que son las formaciones Pro, Élite y VIP. Estas formaciones tienen aulas virtuales en vivo en grupos reducidos, incluso las VIP tienen clases privadas donde estamos a solas. En ellas vas a aprender pues todo lo que sé, toda mi forma de trabajar, mi estrategia, el enfoque cuantitativo. Aparte de aulas virtuales hay canal de Telegram exclusivo con análisis y operativa a diario, donde mando mis operaciones justo unos minutos antes de tomarlas. Un grupo de dudas donde estáis los alumnos, también estoy yo. Me podéis consultar. Curso de iniciación completo. El curso de iniciación que os he mostrado tiene la última lección de cada módulo, que es exclusiva para alumnos con mentoría. El curso Estrategia Código T es un curso muy completo de 14 lecciones donde explico mi estrategia con todo lujo de detalles, igual que herramientas de backtesting y el indicador Código T. Aparte, si hacéis el Élite ya tenéis 3 meses de aulas y aparte del indicador tenéis gestor Código T, que podéis semi-automatizar la estrategia simplemente decidiendo la dirección y el gestor lo hace todo. Y el curso de trading cuantitativo, donde aprenderéis en profundidad a backtestear, a simular en el pasado y optimizar estrategias. La formación VIP, aparte de incluir lo mismo que las anteriores, tiene en lugar de 3 meses de aulas como la Élite, ya tiene 6 meses, pero muy importante aquí, hay los 6 meses de clases privadas. Entonces, os dejo las formaciones en el chat, los que estáis en directo, también lo tenéis en la descripción y cuando el vídeo esté colgado estará en pantalla lo que son la explicación de las formaciones Pro, Élite y VIP. Vamos rápidamente a hacer un repaso. Bueno, voy a mirar primero el chat y haremos un repaso de los niveles poderosos, las fortalezas. Hermano, me quiero iniciar en este mundo, ¿cómo lo hago? Pues yo te recomendaría formarte. Entonces, las formaciones que te acabo de mostrar, la Pro, la Élite y la VIP, que te he dejado el link, son una muy buena opción, cualquiera de ellas, según lo que le puedas dedicar y la inversión que puedas hacer en formación, para iniciarte en este mundo. Mariano dice, hola, ¿en qué temporalidad estás? Estoy en diario. Esto es eurodólar diario. Se puede hacer el análisis en diario, en semanal, en mensual, en H4, en H1, en M1, en M2, en M5, en M15. O sea, podéis hacer el análisis donde queráis y todo funciona del mismo modo en las distintas temporalidades. Miguel, que saluda desde Colombia. DM Capital, excelente clase, genial el aporte que nos brindas en los lives. Muchas gracias, agradezco mucho pues el soporte. Y Guerrero Azteca, que dice México activo. Saludos a todos los de México, que sé que sois muchos que seguís el canal. Es uno de los países donde hay más seguidores del canal de Código Trading, que ya veis que... aquí está la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores, que recién llegó hace justito una semana y me hace muchísima ilusión haber conseguido este hito y es gracias a vosotros. Si no estáis suscritos, estáis a tiempo de sumaros a esta gran comunidad que ya une a más de 100.000 personas que nos interesa, nos apasiona el mundo del trading. Pues ahí lo tenéis. Y vamos a por el repaso de fortalezas. Entonces, fortalezas. ¿Qué es importante? 1. Movimientos fuertes.
los movimientos fuertes, movimientos donde hay fuerza, ¿no? Tenemos muchos, o sea, en este gráfico tenemos muchos movimientos fuertes. Esto es un movimiento con mucha fuerza, entonces por aquí tenemos otro movimiento fuerte. Esta subida también es fuerte, esta caída también es fuerte, esta otra caída de aquí también y esta también. Aquí la fuerza sería en esta parte, ya después afloja. Estos son movimientos fuertes. Pero, y lógicamente, de donde nace y donde acaba el nivel, o sea, si aquí hay un movimiento fuerte, esto es un nivel importante, y donde acaba la fuerza también. Aquí, si aquí nace este movimiento fuerte, hay un punto importante, y donde acaba, que podríamos decir que acaba aquí, pues es el otro. Esto nos acaba marcando un poco una zona, ¿eh? Que hoy no estamos en las zonas, pero desde el extremo de la mecha, todo esto es una zona donde el precio reacciona mucho. Vale, ¿qué más tenemos? Pues todos los movimientos fuertes que los podemos enmarcar. Para que quede claro a qué se refiere la fortaleza, o sea, identifico esta fuerza y por lo tanto trazo niveles en el inicio y el final de la fuerza como niveles importantes. ¿Qué más? Uy, se me borró lo primero que era movimientos fuertes. Puede confluir, que sea un movimiento fuerte y aparte sea movimiento grande. Entonces, hay casos donde confluye todo. Por ejemplo, esta subida es fuerte y grande. Y después hay casos que no. Esta subida es fuerte, pero no grande. Aquí buscaríamos movimientos grandes. No nos importa tanto la fuerza, sino que tenemos todos estos grandes movimientos del precio que nos marcan, pues estos serían los 5 movimientos más importantes, ¿no? Con grandeza y fuerza también, al mismo tiempo. Digo que todo puede confluir y cuanto más confluencia, más importante es el nivel. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que, aparte de fuertes y grandes, para ser un nivel con fortaleza, niveles poderosos, tenga múltiples toques al nivel. Bueno, el ejemplo cumple todo, hay una confluencia de todo, es un movimiento fuerte y grande, otro movimiento fuerte y grande, además múltiples toques, ¿no? Toca varias veces. En este gráfico tenemos otro ejemplo claro, que es este nivel de aquí. Este nivel de aquí también tiene esta doble confluencia, pero no tiene lo último, que sí que tiene el nivel más importante de todo el gráfico, que es que no flipea. Entonces, si aparte es flip como este, que es una resistencia, después soporte, después resistencia, si cumple las 4 cosas es un nivel poderoso. Eso es lo que... Uy, me borré. Lo que comentaba desde el inicio del vídeo. La importancia de los niveles fuertes, o sea, los niveles que tienen una fortaleza, un poder especial, donde realmente salen movimientos importantes para no trazar un montón de morralla y niveles de poca trascendencia. Pepe dice: hola, recién me uno, saludos desde Argentina y gracias por tu aporte. Muchas gracias, Pepe, espero que estés bien en el canal de Código Trading. Bienvenido a esta gran comunidad de traders. También Jorge, saludos desde Perú y felicitaciones, muchas gracias. Y Miguel, que dice: me gustaría hacer el curso, ¿cuándo cuesta el para empezar? Mira, para empezar es gratis. Si vamos a códigotrading.com, tenía apuntadas cosas, aquí oculto. Si vais a códigotrading.com, que os dejo el link ahora mismo, tanto en el chat como en pantalla como en la descripción, lo primero que os sale es curso gratuito. Entonces, para empezar, podéis tomar el curso gratuito. El curso gratuito, como dice la palabra, es gratis. Entonces aquí te puedes inscribir y tendrás pues todos estos módulos. Aquí está el plan de estudios, todas las lecciones, son lecciones en formato vídeo, texto e imagen.
Y ya veis pues que hay mucho material gratis. Si vemos la primera lección, que es la introducción, el formato es el siguiente. Hay un vídeo, vídeos pues de una duración media de unos 15 minutos. Algunos pueden durar 10, otros 20, pero la media por ahí está. Y no solo hay el vídeo, donde yo os voy enseñando, sino que después también tenéis el texto y las imágenes que lo acompañan y os va explicando todo. Entonces cada lección, veis aquí todos los módulos, todas las lecciones van así. Esto sería el curso gratuito, ¿vale, Miguel? Ya el que haya tomado esto y quiera dar un paso más y aprender con una mentoría, en la misma web códigotrading.com están los cursos de bolsa, cursos online, que estos son los 3 packs formativos que hay. Entonces, tenéis el link, es el mismo de la web, y primero arriba os sale la formación gratuita, después aquí los cursos online, o aquí también explicado por separado. Esto ya son cursos con mentoría, con aulas, con clases privadas. Entonces, el que ya quiera tener un canal de Telegram exclusivo de operativa, aulas virtuales con mentoría personalizada, grupo de dudas, el curso de la estrategia con profundidad, las herramientas de backtest, el indicador, o sea, y el gestor de órdenes que semiautomatiza la estrategia, así como incluso en el VIP clases privadas, ahí lo tenéis todo. Entonces, o si no sabes nada, inicias gratis, no hace falta gastar dinero. Y si ya quieres aprender de la mano de un mentor para acelerar el proceso de aprendizaje, tienes esta otra opción. Dave, siempre utilizo los soportes y las resistencias para las salidas. ¿Por qué en las entradas no siempre pasa igual cuando uso EMAs? Porque en las entradas no siempre pasa igual cuando uso EMAs. Sí, es que soporte y resistencia acostumbran a ser más importantes como nivel de entrada y salida, puntos de TP, de take profit o de stop loss, que como un punto directamente de entrada. Otra cosa es el gatillo, o sea, puede ser que cuando hay un rebote en un nivel importante, si hay un cambio de color, eso ya no es que operes por el nivel en sí, sino que buscas un gatillo apoyado en ese nivel, ya es que confluyen dos cosas, que ahí operes. El tema de las EMAs, se puede hacer un análisis de niveles y además tener un moving average, por ejemplo, el exponencial de 100, y lo vamos a poner con un color que se vea más. Vale, aquí tendríamos pues el exponencial de 100 o de 120, que es una de las medias móviles más importantes, que nos marca pues las tendencias, y también se puede trabajar con este indicador. En el caso del índice US30, los niveles fuertes son 0, 20, 50 y 80. A ver, vamos al mercado que comentas. Es un índice y es aquí, US30. Vamos a verlo. Y tú comentas números redondos, es un tipo de nivel. Estamos viendo hoy los niveles horizontales. Después están los niveles pues de número redondo, 0, 20, 50 y 80. A ver, estoy en el gráfico diario. Los niveles, pero no entiendo muy bien los números redondos que me estás dando. Sí que, por ejemplo, por aquí que está el 20.000 es un punto importante. No sé si es ese 20 el que te refieres, pero claro, el 50, 80, todo eso no entiendo muy bien a lo que te refieres, ¿eh? Entonces, sí que los números redondos, cuando coincide un número redondo, es importante y ahí el precio reacciona. Porque si os fijáis, muchas veces justamente en la televisión hablan, ¿no? Se ha superado el nivel psicológico de los 20.000 puntos, se ha bajado por debajo de 30.000, todos esos números grandes, pues acaban teniendo un nivel asociado simplemente no por análisis técnico, sino por el hecho de haber un nivel redondo, un nivel relevante. Sí que es muy interesante. Y bien,
El tema de niveles dinámicos daría pues para mucho, pero realmente yo me enfocaría hoy en lo que hemos hecho, que es niveles horizontales. En eso nos quedamos, cómo trabajar con niveles horizontales, y en otra ocasión, ya en otras ocasiones hemos trabajado todo el tema a nivel dinámico, pero realmente después de 40 minutos de aula, bueno, de vídeo en directo en YouTube, ponerme con los dinámicos no lo veo muy justo, puede liaros un poco todo, es mejor absorber bien todo el tema de los niveles puramente horizontales y los poderosos, ¿no? Los que confluyen en esos 4 puntos. Ejemplo, mira, aquí que estamos en este gráfico, pues podemos también buscar confluencias por esta zona donde hay los cambios. Si os fijáis, viene una tendencia y aquí empieza a frenar y ya empieza a romper y empieza a haber cambios, ¿no? Aquí también tenemos un movimiento muy fuerte, que lógicamente tendríamos un nivel importante donde empieza este nivel fuerte. Y una vez rebota, veis que se apoya en el mismo nivel antes de proseguir. Primero no es capaz de romperlo por cuerpo, solo la mecha, hace un testeo, vuelve a regresar y finalmente ya cuando lo rompe, pues un nivel trascendental y clave que hace de flip y que marca un movimiento inmenso, lógicamente. Hemos dicho que también la parte de donde termina ese movimiento es importante, pero como aquí solo es un movimiento fuerte y grande, pero no hay múltiples toques al nivel, ni hay flip, no es tan importante como otros niveles como este de aquí. Después tenemos el tema de si vamos a cuerpo o a mecha, y este de aquí sería más para ir a cuerpos. Eso no será universal. Si aquí vamos a cuerpo y nos coincide con estos cuerpos, pues cuando lo que confluye es más los cuerpos, ahí es importante los cuerpos. Si os fijáis, vuelve a ser un nivel importante, es un nivel donde le llega un nivel fuerte y le sale otro nivel fuerte. Además es el nivel que ya rompe este otro nivel importante. También hace pues múltiples toques porque tocó aquí y vuelve a tocar aquí. O sea que acaban siendo niveles poderosos. Bien, espero que os haya gustado esta clase. Si es así, dale un me gusta. Y tenemos aquí a Alejandro que dice desde Alicante, nos saluda. Especial el directo, gracias, eres un crack. Muchas gracias, Alejandro. Bien, aparte de dar el me gusta, si todavía no estáis suscritos, queréis sumaros a esta comunidad, podéis suscribiros y darle a la campanita. Así cuando haga un directo estaréis al caso siempre de mis directos. Y no os olvidéis de visitar también la página web códigotrading.com. Así que suscribiros, visitar la web códigotrading.com y también pues nos vemos ya en el próximo vídeo. Os dejo aquí en pantalla un vídeo sugerido para continuar. Hasta luego.